Portal Agropecuario. Todas las semanas junto a los principales referentes de la actividad agroindustrial con las novedades del sector más dinámico de la Argentina. Generador de divisas, mano de obra y alimentos. Un programa dedicado a los que hacen grande al país, cada día y a toda hora. Portal Agropecuario. El campo por todos los medios. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a una nueva edición de Portal Agropecuario de los días martes, aquí por YouTube, con la información, con notas, con nuestros micros habituales, con todo el quehacer cotidiano de esta actividad tan importante en la Argentina. Como siempre les digo, como los virus siguen dando vuelta y no nos dejan en paz, usted con su mate, yo con el mío, pase, póngase cómodo, que abrimos nuestro Portal Agropecuario de esta semana. Escuchanos en internet en www.portalagropecuario.com.ar. Nueva edición de Portal Agropecuario y en este caso nos vamos a hablar de cuestiones que tienen que ver con las exposiciones. Algo que para el argentino es muy común, es muy habitual, muy de ir a exposiciones, eventos, congresos, ferias, bueno, todo el caudal que tiene la actividad de las ferias y los congresos y que por supuesto en el sector agropecuario tiene mucha trascendencia cada vez más, sobre todo apalancado en lo que es la muestra rural de Palermo, la habitual, tradicional muestra ganadera que se hace en la rural hace tantos años, pero también con un montón de eventos colaterales que tienen al sector agrícola ganadero y de la maquinaria también presente en cada uno de ellos. Me voy a charlar con un amigo, un hombre que conozco desde allá el año 1971, es Juan Carlos Grassi, director de la editorial Ferias y Congresos, y con él vamos a conversar estos minutos. Hola Juan, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Esteban? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Bueno, en principio, decime, ¿quién es Juan Carlos Grassi? Bueno, mira, en realidad mi nombre completo es Juan Carlos Grassi Cetrán, ¿cierto? Ese es mi nombre que siempre tengo y bueno, es una mezcla de italiano y francés. ¿Quién es Juan Carlos Grassi Cetrán? Mira, yo empecé en el año 70 cubriendo la primera ganadera de esa época, o sea que en la rural en esa época se hacían muy pocas exposiciones. Aparte de la rural me acuerdo que cubrí 2 exposiciones más. Una de casi pesca y otra que había un adelanto sobre expoficina. Pero después no se hacían muchas exposiciones en la década del 70, se hacían 3 o 4 o 5 ferias por año. Pero bueno, obviamente después fue creciendo la industria, sacamos la revista ayudó a que el caudal de exposiciones y de congresos fueran en aumento paulatinamente. Pensé que en el año 70 se hicieron 20 congresos en todo el país. Hoy en día se hacen alrededor de 3.500 congresos en toda la República Argentina y más de 450 exposiciones, de las cuales 60 o 70 exposiciones son de industria ganadera. En todo el país hablamos, ¿no es cierto? Así que imagínate que la industria fue creciendo muchísimo realmente. Sí, nosotros nos conocimos en lo que fue la segunda exposición aeronáutica y espacial. Exactamente. Que me acuerdo Año 1971. Que me acuerdo que volteaban las verjas de Sarmiento para poder ingresar carreteando los aviones que los traían desde Aeroparque. Así es, así es. Bueno, contame, ¿cómo es el mundo de las exposiciones? ¿Cómo es el mundo de estar, obviamente, abordando cuestiones muy diversas? Porque todo el sector tuyo es muy diverso, fundamentalmente porque las actividades que se desarrollan en las ferias y en los congresos son muy diversas. Pero, ¿cómo se trabaja en el medio? Porque obviamente vos ya tenés una trayectoria de muchísimos años que la fuiste sembrando, por supuesto, con trabajo, con pasión, con ganas. Pero ¿cómo se aborda hoy la cuestión para poder mantener informado, sobre todo aquel que desde tu página web puede ingresar y saber dónde se hace cada congreso, la especialidad, la fecha? Yo te voy a contar un gran secreto que cuando empezó en los años 70, yo empecé a acumular información permanentemente, hasta que me di cuenta que la industria merecía varios libros, uno de los cuales se llamó Una historia del progreso argentino, donde volcamos las exposiciones que empezamos a descubrir
que la primera exposición fue una exposición de arte en el año 1829. 1829. Una exposición de arte que me quedé asombrado, porque vos recordás que en esa época estaba Rosas, a Rosas no le gustaba el arte, y obviamente se hizo cerca del obelisco, cerca de la casa del Cabildo, se hizo la primera exposición de arte, y me acuerdo que duró un año, yo tengo el catálogo oficial de esa época, y la exposición se vendieron 3 o 4 cuadros, nada más. Después fue paulatinamente creciendo, y me acuerdo de otra exposición fundamental que hizo Sarmiento en Córdoba, en 1871, donde fue la gran exposición agroindustrial del país. La primera exposición agroindustrial que se hizo importante en Argentina fue realizada por Sarmiento, Eduardo Olivera y Nicolás Avellaneda. Sarmiento siempre tenía una idea muy importante, que era federal, no había que hacerlo todo en Buenos Aires, entonces decidió hacerla en el centro de la República. En 1871 fue una exposición que duró 3 meses, vinieron 12 países de las 14 provincias argentinas que había en ese momento. También recuerdo perfectamente en la historia que Sarmiento trajo alrededor de 300 máquinas agrícolas. En Argentina en 1871 no se conocía la maquinaria agrícola. Y les dijo a la gente del campo, le dijo, yo voy a traer estas máquinas. Si ustedes la compran, la utilizan, el gobierno no le va a cobrar ningún tipo de impuesto. De esa manera fue creciendo el sector agroindustrial del país, pero eso fue el puntapié fundamental de la agroindustria en Argentina hoy. Por esa razón hay tantas fábricas de máquina agrícola que aprendieron de esas propias máquinas que trajo Sarmiento desde Inglaterra, Estados Unidos y Alemania. Fue algo realmente fantástico lo que hizo Sarmiento en esa época, ¿no? Ahora, ¿y cómo se cubre hoy una exposición? Uno dice la muestra de Palermo, pero también hay otras muestras ligadas al sector importante, como es la de otoño de Angus, como tantas otras. Pero, ¿cómo se hace liderando un equipo que yo sé que no es muy grande, pero que sí que tiene mucha pasión, ¿no? Mirá, nosotros tenemos un equipo que somos 14 personas que tratamos de que las exposiciones y los congresos, el lector nuestro, que son las empresas expositoras, estén bien informadas e informados. O sea, por un lado tenemos un calendario de ferias que no solamente trasciende este 2025, sino que también tenemos el 2026. Las empresas hoy, cuando deciden una participación en una feria, siempre piensan no de un día para otro. Necesitan tener por lo menos 6, 7, 8 meses de anticipo para saber en dónde se va a hacer la exposición, si se va a hacer en el Chaco, si se va a hacer en Córdoba, si se va a hacer en Mendoza, si se va a hacer en Tucumán. Todo depende, digamos, que la empresa tome una buena decisión. Esa decisión, obviamente, generalmente las empresas, hay un gerente de marketing que decide cómo y en qué feria participar. Nosotros, al saber las exposiciones que se van haciendo, las volcamos en calendario, por supuesto, nos acreditamos como medio periodístico, como hacemos con todos los eventos que se desarrollan en el país, y por supuesto, cuando vamos a cubrirla, siempre el primer día siempre hay un acto inaugural, pero lo más importante es la opinión de la empresa expositora. La empresa expositora es la que de alguna manera invierte en su construcción de stands, en su personal, en folletería, y de alguna manera que le da vida a la exposición. Las ferias son como un triángulo, yo siempre digo como un triángulo. La base es el predio ferial, pero está el organizador, el expositor y el visitante. Ahora en este momento se está haciendo la Feria del Libro, pero para hacer la Feria del Libro pasaron 8 o 9 meses de organización. Esa exposición es fantástica, mucha gente y muy buena la venta de libros. Yo creo que está aumentando la venta de libros en este momento en la propia feria, que dura hasta, si no me equivoco, hasta el 12 de mayo, hasta el lunes 12 de mayo. Pero cubrir una exposición demanda siempre la opinión del expositor y del organizador. Siempre nosotros buscamos siempre los últimos días de la exposición, o el último día o el día anterior, para tener una semblanza de cómo le fue a la empresa expositora, cómo le fue al expositor, que fue el que invirtió determinada cantidad de dinero para un resultado que habitualmente son positivos. Ahora, de todas esas muestras que vos cubrís, esas ferias, esas exposiciones, congresos, ¿hay algún sector que te apasione más? ¿Hay algún sector que vos digas, bueno, lo cubro de una manera distinta? Cada exposición, cada congreso es como si fuera un evento distinto, obviamente.
yo soy coleccionista, aparte, soy historiador, periodista y sobre todo coleccionista, junto sobre todo numismática, medallas de exposiciones. La numismática en exposiciones ya empezó desde hace muchos años y generalmente la medalla cuenta la historia de esa exposición que se hizo. En la actualidad, lamentablemente, las exposiciones no desarrollan esa historia de la medalla. La medalla cuenta la fotografía y en la actualidad cuenta la historia de una exposición, de un congreso, pero la medalla cuenta la historia que a veces no vimos de alguna manera. La primera exposición que se hizo en Mendoza, por ejemplo, en 1864, la primera feria de la rural que se hizo en Freire, Paraguay, en 1875, después en 1876 se hizo también en la calle Florida, las dos exposiciones en la calle Florida, y en 1878 se hizo en Palermo. Esas exposiciones tenían muchísimas medallas, habitualmente en oro, plata y peltre. La medalla cuenta esa historia. Todas las exposiciones a mí me apasionan, cada congreso que se hace se apasiona, porque ¿qué pasa? Cuando vos vas a un congreso o una feria, estás aprendiendo, todos los días aprende, siempre hay un conocimiento distinto, hay una nueva tecnología. Me acuerdo que el año pasado voy a un congreso y me llamó mucho la atención, porque por primera vez se estaba utilizando la traducción simultánea con inteligencia artificial. Imagínate, vos estabas sentado y de golpe te aparece en la pantalla la persona hablando en inglés y simultáneamente arriba te decía en castellano lo que estaba hablando. Y estaba utilizando simultáneamente en inteligencia artificial. Es sorprendente, pero cada vez hay más adelanto. Dentro de poco no te vas a asombrar que va a haber robot recibiéndote en una exposición, en un congreso, que ya lo empezaron a hacer, pero ya en Japón hay en determinados eventos. En este momento, por ejemplo, en Japón se está haciendo una gran exposición mundial. Yo me acuerdo que fui en el año 1970 a Osaka 70, y después a Aichi 2005, y ahora de vuelta por tercera vez en Japón se hace una exposición mundial que dura 6 meses. Participan 159 países del mundo. Una exposición majestuosa. Argentina lamentablemente no está. Nos perdimos una gran oportunidad de estar en esa exposición. Japón le ofreció a Argentina un sector un sector sin cargo de 800 metros cuadrados y Argentina no lo aceptó. Nos perdemos de vender vino, nos perdemos de vender carne y nos perdemos el turismo. ¿Por qué? Por una decisión política equivocada. Yo creo que el gobierno no está bien asesorado en ese tema, que las exposiciones y los congresos es abrir la puerta al mundo. Bueno, de ahí tienen un secretario de turismo que conoce el paño, ¿no? No creo que sea por eso, pero obviamente, como vos decís, debe haber alguna decisión política desacertada, por cierto, pero que a veces se toman y se pierde de vista todo lo que significa, sobre todo por lo que es el comercio para el mundo con lo que es la materia prima argentina, ¿no? Como vos decís, con las carnes, con los granos, con las frutas, con tanta cosa, ¿no? Decime, ¿cómo es cubrir una muestra rural? Porque allí tenés aditamentos muy importantes, ¿no? Tenés empresas expositoras, tenés maquinaria, tenés bancos, un montón de cosas, pero también tenés animales, tenés cuestiones que están vivas y que se mueven y que todos los días tienen también allí algo que mostrar. Mira, es muy interesante. En el caso de la rural, por ejemplo, nosotros hacemos un trabajo estadístico todos los años. Vamos 4 días antes en el armado de la exposición. El armado de la exposición es muy apasionante porque vas a ver ahí arquitectos, constructores de stands, vas a ver iluminadores, gente de limpieza, pintores y gente que va trabajando permanentemente para que un determinado día se abra la exposición y está todo armado. O sea, cuando entras en una exposición ves casi todo terminado y perfectamente armado. Por supuesto que están muy importantes y están que tienen más sencillez, pero no dejan de ser importantes. Todo depende de cómo invertís en esa exposición. La rural en particular es realmente fundamental. Cuando vos abrís la exposición, ya ves a los primeros visitantes, que habitualmente las familias van a ver que van a los pabellón ocre, van al pabellón amarillo para ver las vacas, el caballo, el equino, van a ver si hay pollitos, si van a ver aves, si van a ver conejos.
Me acuerdo que una vez un chico veía un conejito y me dice, mamá, mira ese conejo, que era un conejo con cabeza de león, un conejo con cabeza de león. Y la gente se asombra, cada vez que vas a la rural te asombras. Mira, un dato estadístico muy interesante que hemos recabado es que de 1.000 personas que visitan la exposición, 250 van por primera vez. Por primera vez van a la rural. Es interesante, es un montón de personas que van todos los años, pero hay un porcentaje que no deja de ser muy importante, que por primera vez pisa el predio de Palermo, el 25%. Por supuesto, hay mucha gente que en la última rural participaron más de 400 expositores, muchas provincias, y cada provincia trae sus coexpositores. Esos coexpositores que son pymes, que los apoya de alguna manera la propia provincia. O sea, las provincias financian para que esa participación en rural le resulte cómodo y que puedan vender, ¿no es cierto? Hay gente que produce miel, los de San Juan, me acuerdo que siempre compramos miel ahí, y viene de San Juan. Y se pasan esos 11, perdón, en el caso de San Juan son rotativos, ahí la mitad de la feria van cambiando los expositores, o sea, cuando son muchos, o sea, para que son 30 expositores, lo que hacen es que 15 expositores vienen a una fecha y 15 expositores se rotan a la otra fecha. Pero en el último rural todos vendieron, por ejemplo, les fue muy bien. A todos los expositores les fue fantástico. Inclusive en el sector agroindustrial también les fue muy bien. Hubo muy buena venta de maquinaria agrícola. Sí, ustedes también hacen algo que es muy importante para el visitante, sobre todo en la muestra de Palermo, que es tan amplia y tan grande, que es un catálogo, ¿no? ¿Cuántos años hace que haces el catálogo de la muestra? Este año cumplimos 40 años. Yo a veces me pongo a pensar, digo, pucha, pasaron 40 años de allá de 1985. Me acuerdo que el doctor Guillermo Alchurrón, que vos lo conociste, que fue un excelente presidente de la rural, al igual colaboramos mucho con él. Me acuerdo que un día charlando con él, me dice, Juan Carlos, vos que hacés tan bien la revista, ¿por qué no te animás a hacer anales? Entonces yo le dije, mira, vos tenés un buen periodista que es Cristófaro, tenés que formar un equipo, buscate un buen director de arte, un buen diagramador y dale un cambio. Pero no podemos hacer más cosas nosotros. Nosotros hacemos la revista, hacíamos muchos productos, hacíamos el catálogo oficial del libro también. Entonces le digo, mira, yo tengo una idea. A la rural tiene la revista Anales, pero ¿qué pasa? El expositor cuando viene a la rural no tiene ningún catálogo del sector industrial. ¿Y qué harías vos? Y mira, hay que hacer un listado de expositores y que el expositor y el visitante tengan un plano de la feria y que sepa qué empresas expositoras participan en la exposición. Entonces, le diríamos un catálogo que está expositores por orden alfabético, por plano y por rubro, al estilo alemán, o sea, que tenga toda la información en un solo producto. Y además, ya ese año le empecé a agregar las especies y razas ganaderas, porque el papá y la mamá que visitan la exposición, el chico le pregunta a papá por qué esa vaca tiene tal color. O sea, capaz que ven una Jersey, que es una excelente vaca lechera, y no saben que no solamente el Holando es vaca lechera. O sea, las especies y razas ganaderas te ilustran de alguna manera de todas las razas que tienen en exhibición el predio de Palermo. Y ahí nació la primera catálogo, que por supuesto estaba muy contento. Me acuerdo que hicimos el primer catálogo, la comisión directiva nos felicitó y demás. Y de ahí en más pasaron ya 40 años, que lo venimos haciendo todos los años, que además no solamente en la actualidad se hace en papel, se hacen 25.000 ejemplares, sino que además se hace digital. O sea, tiene acceso todo el público a poderlo conseguir en forma digital y tenerlo en su teléfono, ¿no? Decime, ¿cómo está posicionada Argentina internacionalmente en el mundo de las ferias y los congresos? Bien, mira, hay dos entidades mundiales muy importantes, que es la UFI, que es la Unión de Ferias Internacionales del Mundo, que agrupa a todas las ferias importantes de los 5 continentes. Y además hay una entidad llamada FIDA, que es la Asociación de Ferias Internacionales de Latinoamérica, donde están, aunque también está España, digamos, ahí se agrupan todas las ferias latinoamericanas. Argentina está muy bien posicionada. Creo que es uno de los países que mayor cantidad con exposiciones temáticas se hacen.
estaríamos a la altura de realizar exposiciones al estilo de Inglaterra, de Alemania, de Francia. Vienen muchos extranjeros, no solamente como expositores, sino también como visitantes. Creo que todavía nos falta profesionalizarnos, hacer mejor que esta profesión de organizar eventos tenga mejor servicio para los visitantes y para el expositor. Faltaría todavía un granito más, porque fíjate que hay muchos congresos que se hacen en Argentina que no tienen una oficina de prensa. Se hace el congreso, vos preguntás, ¿hay una oficina de prensa que te pueda dar alguna información? Que te pueda dar los nombres de quienes están hablando, quiénes están. No, ahí le falta un buen servicio. O sea, los organizadores de exposiciones y de congresos tienen que tener un departamento de prensa, que no todo el mundo lo tiene. Son pocos los que tienen un buen servicio de prensa. Te hago la última, dos últimas. Una, la información, ¿dónde la encuentra aquel que quiere saber dónde se hace un congreso, dónde se hace una expo? En feriasycongresos.com. En www.feriasycongresos.com, ahí tenés no solamente la noticia de todos los días, que todos los días publicamos una noticia, sino que además, cuando vos abrís la información, arriba a la derecha hay 3 liñitas donde vos encontrás el calendario de ferias y de congresos de toda la República Argentina, que además en cada fecha que tenés, la podés buscar por tema, y también lo encontrás, digamos, una información con el Instagram del cliente, y entras también con el teléfono y el email. O sea que tenés una data muy importante. Y proveedores, que son muchos, que se dedican desde estructuras tensadas hasta alquilarte muebles. O sea, nosotros tuvimos que entender que después de la pandemia nos transformamos. Durante muchos años, durante 51 años, hicimos la revista en papel y en la actualidad se transformó en feriasycongresos.com, que de esa manera resolvió toda la información de congresos y de ferias en un solo lugar. La última, profesionalmente, ¿con qué sueña Juan Carlos Grassi? Mirá, yo sueño con algo muy importante. Vos sabés que yo tengo un museo, que es un museo de la publicidad, que me gustaría algún día abrirlo al público, ¿no es cierto? Nosotros tenemos una oficina amplia y siempre vamos coleccionando desde el catálogo de exposiciones hasta planos e historia de cada exposición. Cada exposición tiene su historia. Quizás la historia más brillante es que, por ejemplo, el año que viene, la Feria del Libro cumple 50 ediciones. Me acuerdo como si fuera hoy que año 1975, el 28 de febrero de 1975 a las 6:30 de la tarde, estuve en el Centro Municipal de Exposiciones, ahí al lado de Roberto Castillo, que era el presidente de la Feria del Libro, inaugurando esa exposición, al lado de él estaba, sacando una foto. Y cada exposición tiene muchas cosas para contar. La Feria del Libro es una. 50 años, el año que viene se cumple, y siempre estuvimos como medio periodístico cubriendo la exposición. Siempre. Debo ser uno de los pocos periodistas que estuvo en las 50 ediciones de la Feria del Libro. Así que la idea es habilitar ese pequeño museo al público. Sí, algún día lo vamos a hacer. Digamos, yo lo que quizás uno de los ideales más importantes que tengo es que la profesión de la industria de las ferias y los congresos se profesionalice. Le falta ese detalle de mejorar, como te dije antes, no todas las ferias y todos los congresos tienen un buen departamento de prensa, no todos los eventos tienen la organización para la cual tienen que dar un servicio, tanto al expositor como al visitante. Nos falta dar mejor calidad de servicios. Hay ferias muy buenas que dan esos servicios, pero les falta profesionalizarse. Juan Carlos, agradecido por estos minutos. Nos vamos a ver seguramente pronto. Te mando un gran abrazo. Igualmente para vos y gracias por la amistad de tantos años. Gracias. Juan Carlos Grassi, director de Ferias y Congresos, un apasionado, un hombre que, como él me contaba, muchos años cubriendo las muestras que se le puede ocurrir, desde las más importantes hasta las más chicas. Todo ha pasado por su vista, todo ha pasado por su cámara fotográfica y todo ha pasado por este mundo de las ferias, los congresos y las exposiciones que hoy quisimos traerle en este hombre que es referente y que es un ícono del congreso y de la muestra en Argentina. Pausa, ya volvemos. Portal Agropecuario. El campo por todos los medios.
Con más de 80 años de historia registrada en el país, el Hampshire Down lidera la transformación del mercado agropecuario, ofreciendo una opción rentable para los productores y de consumo premium para los consumidores. Hampshire Down, carne ovina de calidad, una tradición que se renueva. ¿Sabes cuánto tarda nuestro planeta en generar 1 centímetro de suelo fértil? 1000 años. 50 generaciones de humanos. El suelo nos alimenta. Cuidemos el suelo. Profértil. Vida para nuestra tierra. Con más de 100 años en el mercado, Ledesma es líder en los negocios de azúcar y papel. Además, produce frutas, jugos, carne, granos, alcohol y bioetanol. Ledesma, una empresa con ingenio argentino. Participa en el concurso Fans de la Carne Vacuna, una pasión argentina. Y gana viajes y premios increíbles para vos y tus compañeros del cole. Encontrá las bases y condiciones en fansdelacarne.com.ar. La prestación por desempleo del RENATRE aumentó a 230.000 pesos. Esta prestación incluye cobertura médico-asistencial, servicio de sepelio, acceso a las asignaciones familiares y programas de capacitación. Podés solicitarla llamando al 0800-777-7366, enviando un WhatsApp al 11 22 79 0400 o de manera presencial en la delegación más cercana. RENATRE, derechos y obligaciones para el campo que hacemos todos. En el corazón de nuestra tierra, donde el trabajo y la pasión laten al unísono, nace una bandera que representa lo que somos. Trabajo, arraigo, innovación, tradición y sueños. La identidad del campo reflejada en un mismo paño. El verde de nuestros cultivos, el celeste del cielo, nuestros animales y los fierros. Sinónimos de tecnología y producción. Un escudo que simboliza la nobleza del sector agropecuario. Nuestra esencia. El campo merecía su bandera, hecha de verdes y cielo, de trabajo y amor por nuestra tierra. ¿Quién, sino Agroactiva, para levantarla bien alto? Esta es nuestra bandera, hecha de voz, hecha de campo. Hacé la tuya, para que sea guía en la desesperanza y figura épica en la victoria. Levantala bien alto junto a Agroactiva. Agroactiva 2025, donde el campo levanta su bandera, del 4 al 7 de junio, en Armstrong, Santa Fe, Argentina. Bolsa de Cereales de Buenos Aires, primera entidad agroindustrial de la Argentina.
Córdoba es la capital de escapadas todo el año. Sí, un destino para conectar con la naturaleza, hacer sierra office, deporte, comer o visitar a un santo de verdad. Un lugar preparado para que puedas disfrutar todo el año. Vení a Córdoba, disfruta más fácil. Agroeducación y Canal Rural te invitan a vivir el viaje al País Vasco. Experiencia de sabores y colores vascos. Desde el 30 de julio al 14 de agosto recorriendo Pamplona, San Sebastián, Guernica, Bilbao, Biarritz, entre otras ciudades. Más información en www.agroeducacion.com. Escuchanos en internet en www.portalagropecuario.com.ar. Y en esta oportunidad nos vamos a ir a la Patagonia, a General Roca. Allí hay una gente que, la verdad que yo siempre digo que hay cosas que hay que emular, hay cosas que hay que continuar, que hay que difundir. Y sobre todo la gente que emprende cosas, ¿no? Que emprende cosas, sobre todo para esta Argentina que necesita tanto de una diversidad económica, social, ambiental. Bueno, se trata de los amigos de la Fundación GEN. Ellos, desde hace algunos años, llevan en práctica un emprendimiento muy, pero muy importante, y por eso ya lo tengo a Ricardo Peña, a Martín Ancaten, que son los fundadores de esta organización, de esta ONG, y también anda por allí Mario López, que es uno de los técnicos responsables del tema de los cultivos. ¿Cómo va, Martín? Arrancamos con vos. ¿Qué tal, Horacio? Muy buenas tardes para vos y para toda la audiencia. Bueno, la verdad que muy contentos, agradecidos por este espacio. La verdad que para nosotros es muy importante poder difundir todo lo que venimos realizando desde esta ONG, Fundación GEN, desde 2019 que estamos trabajando, Horacio, en poder desarrollar dos líneas de trabajo muy marcadas, como es el cannabis medicinal y el cáñamo industrial. En cuanto al primera de las ramas que mencioné, el cannabis medicinal, trabajamos ya con botón de ONG y podemos de esta manera también tener un centro de salud en la ciudad de General Roca con más de 30 profesionales que están abordando de manera profesional todo lo que tiene que ver con la parte medicinal de la planta. Y por otro lado, como te decía, la rama de todo lo que es el cáñamo industrial y todo el desarrollo que venimos haciendo tanto desde los cultivos como también de los proyectos asociados, en donde ahí también tenemos muchos técnicos como Mario, que están desde su labor de ingeniero agrónomo, o como pueden ser también la gente que está haciendo todo lo que tiene que ver con proyectos de remediación de suelo, en donde, bueno, intentamos, como te decía, llevar adelante en todo lo que es el Alto Valle de Río Negro, en la Patagonia Norte, el desarrollo de este cultivo que marca dos líneas de trabajo bien puntuales, bien marcadas. Ricardo, obviamente la Patagonia necesita diversificarse, ¿no? La fruticultura pareciera que por momentos se agota, la minería empezó a generar allí a ocupar algunos nichos que la fruticultura no podía generar, y me parece que esta opción del cáñamo es valiosa para la región. Tal cual, nosotros estamos trabajando en todo lo que son generación de activos ambientales, que es más o menos el trabajo que representamos. Todas las empresas y todas las unidades de negocio que proponemos dentro de este trabajo son empresas que son de base sustentable, con la idea de paliar un montón de estas cuestiones que decís vos, que como hablabas de minería, hidrocarburos y toda esta cuestión de explotaciones. Más allá de lo que es la producción propia del cáñamo, el cáñamo tiene la capacidad de remediar ambientes y de actuar como un activo ambiental en cuestiones de generaciones de energía. Entonces estamos ante un cultivo muy interesante por su origen agroecológico y por las cuestiones de sustentabilidad. Más allá de todo lo económico, ¿no es cierto?, que representa en cuanto a lo productivo y el valor de la biomasa. Claro, lo que pasa es que hoy es difícil, ¿no?, entender una producción de estas características si no es económicamente rentable, pero también social y ambientalmente
importante para el lugar donde se inserta. Tal cual, venimos trabajando fuerte en generación de leyes en Río Negro y en Neuquén. Estamos ahora proyectando trabajo en Mendoza y en Chubut, donde nos han invitado a un poco a desarrollar nuestra actividad por la experiencia que tenemos en lo que es trabajo con cáñamo y con cannabis. Así que en eso, por ese lado vamos. Es un cultivo muy interesante que se viene desarrollando trabajo de leyes en distintas provincias por el federalismo que hay sobre la ley nacional en lo que es producción. Así que nos encontramos ante una propuesta muy interesante con el cáñamo a nivel federal, no solo a nivel regional, sino que es algo a nivel federal. Se vienen desarrollando leyes asociadas a la producción, asociadas al cáñamo con uso ambiental, al cáñamo con fines ambientales, al cáñamo considerando el triple impacto que es lo que vos destacabas justo, que es algo importante. Vos destacabas el tema de no solo lo productivo, sino el impacto social y ambiental que tiene económico. Entonces, vemos que es algo que se viene fuerte y va a marcar un hito en la economía. Martín, están generando como 2 proyectos de trabajo, ¿no? Sí, nosotros venimos, como te decía Horacio, desde el inicio, marcando 2 ejes de trabajo, porque la realidad es que también incluso, como decía Ricardo, también hay una legislación que en algún punto fue marcando este rumbo, ¿no? En donde se marcó en un principio todo lo medicinal a través de ReproCam y los registros que se podía hacer con los pacientes y las ONG habilitadas. Y bueno, en ese camino es donde pudimos ir avanzando en tener todo el marco legal correspondiente para que pueda funcionar el centro de salud. Pero bueno, como también muchas veces mencionamos, el centro de salud es el punto final de un trabajo de desarrollo tanto desde la tierra, desde los bioinsumos que utilizamos, las diferentes genéticas, la adaptación de estas genéticas al suelo y a las condiciones de la Patagonia. Y eso es el resultado de un montón de personas que van interviniendo, desde los ingenieros, desde los técnicos, desde las personas que están a cargo de los cultivos, y que es en ese resultado final podemos tener el cannabis medicinal tanto en gotas como puede ser también en otros tipos de productos que venimos desarrollando, que de tipo faciales, hasta incluso hemos empezado a indagar en lo que es óvulos vaginales. Entonces hay una amplia gama de productos asociados al cannabis medicinal que tienen que ver con el desarrollo que desde base se hace en lo que son nuestras zonas de cultivo y las chacras en donde lo desarrollamos. Y por otro lado, toda la matriz productiva asociada al cáñamo industrial, ¿sí? En donde ahí también venimos partiendo desde el desarrollo del cultivo, pensando en el punto final que va a ser el desarrollo de productos asociados, como puede ser en el caso de que tenemos, por ejemplo, un desarrollo que es con una placa que es para la construcción, en donde vamos a utilizar la fibra de cáñamo, que vendría a ser toda la parte de tallos y hojas, ¿sí? Toda esa parte la vamos a utilizar para hacer una placa. Eso lo estamos desarrollando con INTI y con una empresa asociada que se llama Mododomo. Por otro lado, también estamos desarrollando grano, que ese grano nos va a servir para alimento humano, tanto aceite como harina. Y en sí también toda la planta podría ser utilizada como forraje animal, por lo tanto también estamos buscando productores que quieran desarrollar este cultivo para ese uso. Entonces ahí se van abriendo, la verdad, que una infinidad de productos asociados al cultivo que realmente hacen de que nosotros podamos realmente abrir el abanico y podamos ir trabajando en diferentes puntas, como diríamos, pero a la vez invitando a diferentes actores, ¿no? Porque esto de base lo hemos sentido como el inicio de un polo productivo, en donde realmente podamos integrar a todos los productores de escala pequeña, con una matriz también de emprendedores que marca que el Alto Valle constantemente está generando emprendimiento, constantemente está generando productos que tienen innovación detrás. Entonces, bueno, un poco también
inspirados o motivados en todo eso es que nosotros venimos desarrollando estas dos líneas de trabajo. Apoyando y acompañando, por supuesto, a Fundación GEN en esta ocasión con algo que para nosotros es fundamental, que va de la mano de diversificar la matriz productiva de la ciudad de General Roca, y vemos en el cáñamo una gran potencialidad, porque no solamente por lo sostenible del producto, por la totalidad prácticamente de su uso, desde la planta, la semilla, la harina, el aceite, la gran variedad de productos y subproductos derivados que se pueden dar del cáñamo, y en esta ocasión también porque van de la mano de generar una alternativa productiva, una alternativa que tiene gran potencialidad económica también. Hoy vemos un cuello de botella en lo que tiene que ver con la importación de semillas de cáñamo. Hoy acá los chicos de Fundación GEN están dando ese paso enorme que tiene que ver con la producción de semillas autóctonas, es decir, que están ya sentadas en nuestra geografía, con nuestro clima, con nuestra agua, con la salinidad del suelo. Lo cual eso te ahorra a cualquier productor casi 3 años, como nos contaba recién Luis, casi 3 años entre la adquisición de la semilla y de adaptarla a nuestra geografía. Y segundo, desde el municipio acompañando, como lo decimos, porque queremos apoyar a aquellos productores que se animan a dar ese paso en diversificar la matriz productiva, en esta ocasión con una adquisición que hizo el municipio hace algunos años, que tiene que ver con maquinaria que se puede adaptar tanto para el lúpulo, tanto para la quinoa, tanto para el cáñamo industrial, como es esta trilladora y una clasificadora, que bueno, muchas veces los pequeños productores o los productores que están dando el primer paso les cuesta conseguir estas maquinarias, organizarse para comprarlas y demás, y esto bueno, en definitiva es un uso comunitario que se le da y que van a ir acompañando las distintas cosechas que se van a ir generando durante el año. Seguramente de acá a algunos años lo harán en escala, tendrán su propia maquinaria y sentiremos el orgullo de haber estado acompañándolo en los primeros años. ¿Cómo se adapta el cáñamo a la región? Bueno, el cáñamo, la variedad en la cual estamos trabajando es una variedad que mejoró Fundación. Es una variedad que se adapta muy bien a estas latitudes. El cáñamo tiene la particularidad de que responde diferencial en función del fotoperíodo. Entonces, según la latitud de la cual estamos hablando, responde de manera distinta. Así que venimos trabajando en la experiencia de distintas fechas de siembra para obtener distintos productos, ¿no? La planta se expresa de distintas maneras. Se adapta muy bien, es una planta de ciclo estival, obviamente, que entra dentro de un ciclo de rotación. En eso insistimos bastante porque tiene una dinámica distinta a lo que es la estructura histórica del Alto Valle, que es una estructura de plantas perennes, ¿no? De la manzana, pera, todo lo que es la fruticultura. Son inversiones a largo plazo, inversiones que necesitan 15 años de desarrollo, 7 años de repago si las cosas están bien hechas, con lo cual este cultivo entra en otro esquema, que es un esquema más dinámico dentro de lo que son las rotaciones de forraje, que ahora se está viendo mucho acá en la zona. Justamente la fruta le está dejando paso a lo que son las forrajeras. Hay demanda de forrajeras, viene creciendo y el cáñamo entra bastante bien y bien adaptado por las experiencias que hemos tenido hasta el momento, con muy buenos resultados, tanto de rendimiento como de expresión de la planta. Y la particularidad es este multiuso y bastantes beneficios que tiene el cáñamo. Pero por sobre todo, estamos haciendo mucho hincapié en el desarrollo de todo lo que es el valor agregado industrial que tiene este cultivo. Un cultivo que no se debe sembrar más allá de ¿cuándo? ¿De diciembre? Y lo que pasa es que nosotros tenemos un periodo libre de heladas a partir de noviembre. Si bien la planta aguanta bien las heladas, no hay problema, puede tener algún problema de estrés ante una situación demasiado adversa, con lo cual aconsejamos arrancar en noviembre. Podría ser octubre, pero nosotros tenemos mayor seguridad si arranca en noviembre porque tenemos buenos resultados con la experiencia que se hizo en cuanto a rendimiento. Después ya se limita a mediados de diciembre, la fecha de siembra. A partir de ahí ya los calores no dan tan buen resultado, entonces hasta ahí llegamos en esta zona. Quizá si nos movemos hacia zonas un poquito más templadas, podemos seguir sembrando en un esquema de rotación con liberación rápida, porque
Fíjate que si el cultivo es para fibra, libera el lote en 60 días, con lo cual es una alternativa más que interesante. Ahora, esta cuestión experimental, ¿cómo se lleva a la práctica, ¿no? Porque después hay que consensuar con productores, ver qué maquinaria se le da que sea adaptada a su... Yo no hablo de pequeños productores, sino de productores de pequeña escala, ¿no? No me gusta hablar de pequeño productor, pero sí acondicionar la maquinaria que él necesite y cómo se integra ese proceso productivo. Bien. Y el cáñamo para semilla, si el producto final es la semilla, se adapta bastante bien a lo que hay para cereales. Es el mismo requerimiento que tiene los cereales de grano fino, grano grueso también, o sea, se puede sembrar con sembradora de siembra directa, se puede sembrar con sembradora de precisión o con sembradora de grano fino, a chorrillo, se adapta. Después lo que es el manejo en sí, nosotros estamos en una zona bajo riego, por supuesto es distinto, y después lo que es la cosecha también con cosechadoras de grano fino se adapta bastante bien, hay que tener en cuenta que tiene modificaciones, sí, obviamente, adaptaciones, pero ese cultivo se hace con esa maquinaria. Ya después, cuando entramos al procesamiento de fibra, entramos con algunas especificaciones de maquinaria que no están desarrolladas en el país, que es todo el procesamiento posterior. Hasta el fardo de fibra, pues sacado del campo, estaríamos en condiciones de hacerlo con la maquinaria para forraje. De ahí para adelante, lo que es el procesamiento de la fibra, ya necesitamos maquinaria específica. Estamos hablando de mínimamente una decorticadora, que estamos viendo también de desarrollar o de importar. Y es una maquinaria ya que si bien tiene un costo importante, estaríamos hablando ya de una planta de procesamiento, con lo cual absorbería y seguiría siendo rentable la adquisición de esa máquina. Y ya después entramos en distintas industrias que tienen su procesamiento diferencial, ¿no? Ricardo, ahora, ¿cómo se lleva esto después a la práctica, ¿no? En función de cooperativa, de asociados a la fundación, ¿cómo lo tienen diagramado o pensado? Mira, nosotros venimos trabajando a nivel cuestiones políticas con las provincias y estamos desarrollando la idea de salida va a ser, básicamente estamos trabajando en unos packs de cultivo donde nosotros brindamos a través de un convenio los lotes de semilla, ahí se define para qué uso se le va a dar, y ese va a ser nuestro punto de partida para empezar a trabajar hoy desde donde estamos parados. La gente que quiera acceder a esto, obviamente esos proyectos se van a elegir específicamente, y la gente que quiera acceder tiene que acceder mediante licencias agrícolas que ya están dentro de la ley de producción establecidas. O sea, es algo que se puede hacer de manera legal, se puede llevar adelante, no hay restricciones mayores sobre eso. Sí, nosotros particularmente como equipo de trabajo establecemos esta línea de laburo, que es un paquete donde se incluye la semilla, el pack tecnológico, donde se incluye todo lo que son procedimientos de trabajo y nuestra experiencia detrás de lo que es el cultivo para garantizar el producto, ¿cierto? Martín, vienen de hacer una jornada muy interesante en abril, ¿no? Sí, venimos por suerte de hace unos días de realizar una jornada invitamos a diferentes actores del gobierno tanto provincial, de Río Negro, de Neuquén, municipios, universidades, todo el sector científico y de conocimiento, ¿no? del Alto Valle, productores que están interesados. Tuvimos la presencia de secretarios de producción de diferentes municipios de la provincia, en donde pudimos mostrar el desarrollo de las diferentes máquinas que están asociadas al cultivo, el resultado de 2 cultivos, tanto el de Marimenuco en Neuquén como el de General Roca, que son cultivos experimentales de cáñamo, y bueno, en donde, como te comentaba, Horacio, pudimos mostrar los diferentes procesos a la hora de industrializar el resultado de los cultivos
y dejar ya por un lado la fibra y por el otro lado el grano, que nos van a permitir seguir realizando los ensayos que pretendemos realizar antes de fin de año para que los productos ya puedan estar certificados y, si todo anda bien, incluso con posibilidades de ser vendidos. Les voy a hacer la última. Por supuesto me van contestando como puedan, ¿no? Ricardo, ¿con qué soñás? Y, qué pregunta. Es una pregunta muy compleja la que me acaba de hacer. Respecto a esto, si me preguntás respecto a esta cuestión de lo que estamos desarrollando, y en cuestiones generales sueño con personas con conciencia social, y básicamente eso. Me parece que es un motor importante para que haya un desarrollo sustentable, ¿sí? Es eso. Y por eso nos dedicamos a esto, por estas cuestiones de sustentabilidad. Es una pregunta media profunda, ¿viste? Ahí me puse medio nervioso, pero... No, por favor, pero básicamente eso, con conciencia social sueño. La conciencia social yo muchas veces la relaciono con la vocación de servicio, ¿no? Me parece con las voluntades. Nos falta mucho de vocación de servicio y de pensar un poco en el otro, y si hiciéramos un poquitito más de lo que hacemos cada día seguramente estaríamos mejor. Mario, sé que sos un hombre dedicado a la producción, dedicado a todo esto, que es una pasión, yo lo denomino una pasión, ¿no? Pero de esta cuestión del cáñamo y de verlo crecer y de verlo convertirse en valor agregado, ¿cuál es tu sueño? Y mirá, yo creo que en eso estamos todos en línea, en el sentido de que el cáñamo representa también una pequeña esperanza de un recambio generacional que vemos que el sector agroindustrial en ese sentido no da esa expectativa para la sociedad. Entonces, o por lo menos lo que venimos viendo con el pasar de los años y la historia, que todo lo que es generación de valor con nuestros recursos, como decía Ricardo, cuidando nuestros recursos, que es lo que tenemos como tierra, vemos que el cáñamo lo que hace es llamar a muchos jóvenes a ser parte del sector. Y eso la verdad que me da mucha esperanza, y parte del sueño es que esto pueda ser una gran realidad en el futuro y que podamos generar el valor que necesitamos como país desde una producción, y que esa producción la puedan disfrutar también nuestros nietos, ¿no? Por así decirlo. Creo que es el trabajo que vinimos a hacer. Bueno, les agradezco mucho estos minutos, no van a ser los últimos. Les pido que le manden un saludo a Martín, que se desconectó por cuestiones técnicas, pero yo no quería dejar pasar este tiempo para reconocerles el esfuerzo, porque en una Argentina que necesita generar divisas, que necesita generar arraigo en el interior profundo de la Argentina, para que los centros urbanos pegados a las grandes ciudades no se sigan congestionando de gente con hambre, y que por el otro lado también se pueda generar trabajo, ¿no? Porque las dos cosas, tanto el trabajo trae aparejado el arraigo, y el arraigo también la generación de divisas. Así que seguramente estaremos en contacto. Los felicito por este emprendimiento y vamos a seguir difundiendo todo lo que sea necesario para que este trabajo que la Fundación GEN viene realizando pueda plasmarse en el tiempo y pueda crecer como ustedes anhelan. Les mando un gran abrazo. Un abrazo, muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo. Buenas tardes. Bueno, era la gente de la Fundación GEN, desde hace algunos años trabajando, fundamentalmente tratando de llevar adelante estos emprendimientos con el cáñamo, con el cannabis, generando valor, generando riqueza, incorporando actores que de otra manera quizá no tendrían salida en el Alto Valle de Río Negro y Neuquén,
habida cuenta de la profunda crisis que vive la fruticultura argentina y que necesita ser reemplazada por nuevos proyectos. Seguimos con más Portal Agropecuario. Encontranos en nuestro canal de YouTube. Somos Portal Agropecuario, el campo por todos los medios. Con más de 80 años de historia registrada en el país, el Hampshire Down lidera la transformación del mercado agropecuario, ofreciendo una opción rentable para los productores y de consumo premium para los consumidores. Hampshire Down, carne ovina de calidad, una tradición que se renueva. ¿Sabes cuánto tarda nuestro planeta en generar 1 centímetro de suelo fértil? 1000 años, 50 generaciones de humanos. El suelo nos alimenta. Cuidemos el suelo. Profértil, vida para nuestra tierra. Con más de 100 años en el mercado, Ledesma es líder en los negocios de azúcar y papel. Además, produce frutas, jugos, carne, granos, alcohol y bioetanol. Ledesma, una empresa con ingenio argentino. Participa en el concurso Fans de la Carne Vacuna, una pasión argentina, y gana viajes y premios increíbles para vos y tus compañeros del cole. Encontrá las bases y condiciones en fansdelacarne.com.ar. La prestación por desempleo del RENATRE aumentó a 230.000 pesos. Esta prestación incluye cobertura médico-asistencial, servicio de sepelio, acceso a las asignaciones familiares y programas de capacitación. Podés solicitarla llamando al 0800-777-7366, enviando un WhatsApp al 11 22 79 0400 o de manera presencial en la delegación más cercana. RENATRE, derechos y obligaciones para el campo que hacemos todos. En el corazón de nuestra tierra, donde el trabajo y la pasión laten al unísono, nace una bandera que representa lo que somos. Trabajo, arraigo, innovación, tradición y sueños. La identidad del campo reflejada en un mismo paño. El verde de nuestros cultivos, el celeste del cielo, nuestros animales y los fierros. Sinónimos de tecnología y producción. Un escudo que simboliza la nobleza del sector agropecuario. Nuestra esencia. El campo merecía su bandera, hecha de verdes y cielo, de trabajo y amor por nuestra tierra. ¿Quién, sino Agroactiva, para levantarla bien alto? Esta es nuestra bandera, hecha de voz, hecha de campo. Hacé la tuya, para que sea guía en la desesperanza y figura épica en la victoria. Levantala bien alto junto a Agroactiva. Agroactiva 2025, donde el campo levanta su bandera, del 4 al 7 de junio, en Armstrong, Santa Fe, Argentina. Bolsa de Cereales de Buenos Aires, primera entidad agroindustrial de la Argentina.
Córdoba es la capital de escapadas todo el año. Sí, un destino para conectar con la naturaleza, hacer sierra office, deporte, comer o visitar a un santo de verdad. Un lugar preparado para que puedas disfrutar todo el año. Vení a Córdoba, disfruta más fácil. Agroeducación y Canal Rural te invitan a vivir el viaje al País Vasco. Experiencia de sabores y colores vascos. Desde el 30 de julio al 14 de agosto recorriendo Pamplona, San Sebastián, Guernica, Bilbao, Biarritz, entre otras ciudades. Más información en www.agroeducacion.com. Ya no tenés excusas. Estamos en todas partes. Búscanos en todas las plataformas digitales y ahora también en YouTube. Portal Agropecuario. El campo por todos los medios. Panorama del mercado de insumos agropecuarios lo trae AZ Group de la mano de su analista, Jeremías Battistoni. Bienvenidos a un nuevo micro de mercados, en esta oportunidad para hablar de insumos. En lo que refiere a urea, los precios FOB de Medio Oriente cierran el mes $10 por debajo de lo que fueron los valores del mes pasado. Si bien las bajas tuvieron un piso de la mano de la última licitación de India y de hecho vimos cierta suba en los últimos 10 días, el mes termina cerrando en $385, $10 por debajo del mes de marzo. La posición más firme fue la del Golfo de Estados Unidos, que aumentó $27 en el mes, con una demanda creciente de la mano del avance de la siembra de esta nueva campaña. Para los fosforados continúa la tendencia alcista, un mercado que se viene mostrando muy firme a lo largo de todo el año, $20 de suba en el mes, $635 la referencia FOB para Estados Unidos para los fosforados. En el mercado local vimos cierta retracción de precios en los fertilizantes. $506 cotiza la urea a retirar de puerto, unos $20 por debajo de los valores del mes pasado, y también vimos cierta retracción en el mercado de los fosforados con un MAP que cotiza en torno a los $813 a retirar, unos $9 por debajo de lo que fueron los precios de marzo. Estos valores se ubican en línea con la paridad de importación o incluso levemente por debajo, con lo cual nos parece que son precios de oportunidad. Las relaciones insumo-producto se han reconfigurado con el salto de tipo de cambio. En el disponible, la soja ha perdido capacidad de compra, mientras que los cultivos que mejor se han defendido ha sido el maíz y la cebada. Asimismo, el trigo también ha perdido en cierta forma capacidad de pago para las posiciones del disponible. Bien, esperamos que la información les sea de utilidad y nos encontramos en un próximo reporte de mercados. Ahora también nos vemos y nos escuchamos por YouTube. Búscanos como Portal Agropecuario. El campo por todos los medios. Como cada semana, Carlos Joseph nos trae desde su rincón Bombiván todas las mejores formas de comer y de beber. 4 parrillas argentinas figuran entre los mejores 101 restaurantes de carnes del mundo. Se trata de Don Julio, que se ubicó en el primer lugar, Fogón Asado en el 35, Elena en el 56 y Hermanos en el 95. Don Julio, la parrilla de Pablo Rivero, se mantuvo en el primer lugar del ranking World's Best Sticks Restaurant 2025. Y Fogón Asado de Alex Pels y Daniel Schenster subió un puesto, estaba en el 36 en 2024. Elena, el restaurante del Hotel Four Seasons Buenos Aires, subió 16 lugares, estaba en el 72, y se incorporó a la lista Hermanos, la parrilla de los Petersen en San Isidro. Los herederos del ingeniero belga Gustave André de Glims lanzaron su primer vino, André de Glims, un gran Malbec argentino de guarda 2019, en una edición limitada de 3.000 botellas, elaborado por el enólogo belga Edouard Delaney, con uvas de un viñedo de 3,5 hectáreas en el corredor Maipú-Valleduco, cosechadas en forma manual, fue criado en barricas de roble por 24 meses. Y la pizzería Gordo Chanta, o también conocida como Pizza Birra y Faso, ofrece en la esquina de Juan Ramírez de Velasco y Darwin, en Villa Crespo, una carta diferente enfocada en los productos de temporada
y ricos vinos. Además de las pizzas, la carta incluye pequeños platos para picar, otros platos y helados, y los vinos son de baja intervención, de pequeños productores u orgánicos, y de Bodega López por su conexión histórica con las pizzerías porteñas. Bueno, eso es todo por hoy. Si les parece, nos volvemos a encontrar la próxima semana en un nuevo espacio Rincón Bon Vivant. Toda esta información y mucha más la pueden encontrar en nuestro sitio www.rinconbonvivant.com.ar o en las redes sociales en @rinconbonvivant. Escuchanos en internet en www.portalagropecuario.com.ar. Hasta aquí una nueva edición del Portal Agropecuario de esta semana por YouTube. Ya sabe, estamos por todos los medios, el campo por todos los medios. En Twitter como Portal Agropecuario, nos va a poder encontrar en Instagram y en Facebook como Portal Agropecuario Radio, sintonizar nuestra emisora en la página web portalagropecuario.com.ar y también, por supuesto, bajando las aplicaciones de iOS y de Android. Que tenga usted una excelente semana. Portal Agropecuario, todas las semanas junto a los principales referentes de la actividad agroindustrial con las novedades del sector más dinámico de la Argentina. Generador de divisas, mano de obra y alimentos. Un programa dedicado a los que hacen grande al país, cada día y a toda hora. Portal Agropecuario. El campo por todos los medios.